Oye, concurso. Mira, el día de hoy tenemos esta joya, en realidad, de libro, una investigación exhaustiva de los prisioneros de entre 1980 y 1986. Sí. Ya viene la fuerza del escritor Alejandro Tapia. Se lo pueden ganar. ¿Cómo? Enviando un trozo de canción. Deben cantar un corito de cualquier canción de los prisioneros. La voz de los 80 me dicen por interno, pero puede ser también alguna canción que se sepan de los prisioneros a través de nuestro WhatsApp. Atención, más 569-2974-8640. Repito, más 569-2974-8640. Ustedes envían ahí un audio con un trozo de alguna canción de los prisioneros. Vamos a incorporar a cada participante en una tómbola virtual y se pueden ganar este ejemplar. Ya viene la fuerza de los prisioneros 1980 y 1986. Y para profundizar en aquello, en este libro, estamos el día de hoy con su escritor, Alejandro Tapia. Él es editor, además del diario La Tercera. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Cata, Bienvenido, muchas gracias por invitarme a este espacio de Radio Universidad de Chile. ¿Te parece que la gente cante, no? Que envíe un... Sí, me parece, cómo no, ya estamos entrando el verano, merecido. se tienen que animar. Sí. Además, un gran premio. Sí, no, tremendo premio. Es la Pascua adelantada para el que claro. se lo gane. Sí. Sí, así es. Oye, Ale, cuéntanos un poquito. Son más de 160 entrevistados, 4 años de investigación, entre ellos, bueno, académicos, familiares, la misma voz de sus protagonistas, digamos. Sí, claro, tiene la voz de los 3 prisioneros. ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, fue un proceso largo, como bien tú decías, Diego, de 4 años me demoré en escribir Ya viene la fuerza, pero lo hice sin apuro, no tenía apuro como de publicar esto como en una fecha que me fijara a alguien. Fue como que yo más o menos tuve la suerte de yo manejar mis propios plazos. Y como quería hacer una investigación exhaustiva, una mirada profunda a este periodo de los prisioneros, que es su primera etapa, o como la prehistoria de los prisioneros, en las que llego, digamos, como a profundizar y detallar sus 2 primeros discos, La voz de los 80 y Pateando Piedra. Son tiempos que son los que corresponden para hacer algo así. O sea, como en menos tiempo me parece que es imposible. O sea, escribir un libro en un año es no sé, hay que ser súper dotado para aquello. Sí. Y para llegar como a que aparezcan personajes, o para encontrar esos personajes, hay que tomarse ese tiempo. O sea, no aparecen de la noche a la mañana, hay que buscarlos, juntarse con esas personas, que accedan a que uno los entreviste. Pensar, digamos, cómo uno está elaborando el libro, o sea, tomar distancia, tener tiempo, o sea, todos esos son procesos naturales. Igual es mi primer libro, yo no sabía, lo hice solo, yo no sabía cómo hacer un libro. Así que también de algún modo me tiré a la piscina, pero igual llevo 20 años haciendo periodismo, entonces también y fanático de la música. Eso me ayuda. Doy fe de aquello, es melómano, bueno, melómano Alejandro Tapia. Es cierto. Sí. Fuimos compañeros en otro medio de comunicación. Sí. Buenísimo. Oye, Alejandro, y bueno, esta quizás ya es como una pregunta típica que uno hace cuando surgen estos libros, objetos o trabajos en torno a distintas bandas o artistas, pero igual me parecía interesante preguntarte por tus motivaciones para hacer este libro, porque creo que igual es sabido, y esto tú lo ahondas también en la primera parte del libro, que existen muchos libros, películas, documentales, podcasts, muchos elementos que hablan sobre la historia de los prisioneros, pero no sé si tú quizás notaste que faltaba algo dentro de ese ecosistema en torno a los prisioneros. Buen concepto ese del ecosistema prisionero. Sí. Sí, por supuesto que yo sentía que faltaba un libro como este, sin desmerecer de ninguna manera el trabajo de mis colegas, claro. A quienes no conozco, pero me parece que cada libro sobre los prisioneros es un aporte de distintas ópticas, y pienso que faltaba la óptica de hacer un libro con un enfoque musical, claro. Que estuviese centrado en la música, que estuviese centrado en su impacto social, algo a bordo del impacto político también, porque los prisioneros se transforman en una banda política, pero no precisamente en los años que abordo este libro, pero hay un relato cronológico en el texto, pero que voy dando saltos hacia adelante y hacia atrás, o sea, esa parte también está. Y me parecía que faltaba como esa mirada también más profunda. A veces, como decía Diego, a mí me gusta mucho la música, no solo escucharla, ir a conciertos, sino también leer sobre música, es lo que más
leo, digamos, en mis tiempos libres. Entonces yo sentía que hacía falta como una biografía musical como las que hemos leído sobre los Beatles o sobre los mismos Clash o sobre Elvis Presley, claro. Sí, que se cita acá, de hecho. Entonces también. Cuando yo cada vez que leía algo de eso pensaba como, pucha, falta algo de los prisioneros así, que el salto de los pseudopillos a los vinchucas, que son las bandas que ellos tuvieron antes de los prisioneros, no sean un par de páginas, sino que sean varios capítulos sobre eso, para ver, digamos, cómo fue ese proceso. Y yo creo que al entender toda esa parte de la prehistoria de los prisioneros, se puede entender mucho mejor cómo lograron hacer sus primeros discos y cómo lograron convertirse en la banda más famosa del país. Claro. Sí. Sí, estamos hablando con Alejandro Tapia, autor de Ya viene la fuerza, los prisioneros 1980-1986. Recordar también, precisar que se pueden ganar este ejemplar enviando y cantando un trocito de alguna canción al más 569-2974-86-40. Alejandro Tapia, yo recuerdo cuando en alguna oportunidad hicimos una entrevista a Claudio y a Miguel, ahí en Escuela Militar, y mira, tú estabas ahí, ¿verdad? No, tú estabas ahí en primera fila, si yo recuerdo que supiste que iban los prisioneros y sí, estabas ahí ese día en el edificio. ¿Cuál es tu historia también con los prisioneros? ¿Cómo recuerdas tu primer acercamiento también a esta banda? No, bueno, a ver, Los Prisioneros es una banda, por supuesto, de mis favoritas, admiro mucho su trabajo. Han estado siempre presentes en mi vida, porque donde yo nací, en la casa de mi abuela, era parte de San Miguel en los años 70 y 80. No voy a revelar mi edad. Después pasó a ser parte de Pedro Aguirre Cerda, la parte donde yo pasé mi infancia. Entonces, los prisioneros, de alguna manera, eran como el grupo del barrio, donde los escuchábamos permanentemente y también queríamos ser como ellos. O sea, conseguir un teclado, hacer como la mímica de como si uno tuviese un grupo, porque a esa edad no sabía tocar ningún instrumento. Entonces siempre fueron como un ejemplo de que alguien de ese lugar, de ese sector del sur de Santiago, si se lo proponía, podía lograr grandes cosas. Claro. Ahora, dicho eso, el libro yo lo construyo como periodista. Es una investigación periodística y no lo hago como un fan o un seguidor de los prisioneros, aunque reconozco, por supuesto, que los prisioneros me fascinan, me gusta mucho su trabajo, todos sus discos. Pero el libro está construido como periodista y en ese sentido yo no doy ninguna opinión personal sobre lo que yo pienso o no pienso sobre los prisioneros en el libro. No me atrevo tampoco a hacer ninguna tesis muy rebuscada sobre como de por qué quizás a las personas su música les llegó de otra manera, aunque hay algo de eso porque lo dicen otras personas. Claro. Y tampoco me aventuro a mencionar ningún dato autobiográfico de mi vida, porque me parecía que en este tipo de libros los protagonistas deben ser el objeto. Los protagonistas son los prisioneros. Claro. No soy yo. Yo lo escribo como un periodista, como un narrador, como alguien que investigó sobre esta época en especial. Y de hecho no está ni siquiera la foto mía del autor en la solapa, sí, porque me parecía que estaba bien, que eso es correcto en este caso, porque es una investigación en la que el periodista debe pasar piola. Claro. Y en el fondo el objeto de interés son los prisioneros, no soy yo. Claro, y eso que decías un grado tú... de humildad importante. Un grado de humildad importante también. Sí, pero lo digo porque de verdad lo pienso. Claro. Súper. Sí, en eso que decías tú, Alejandro, creo que igual es súper interesante esa condición o ese plus que tenían los prisioneros de ser algo que en el fondo es como una cuota de representatividad también, ¿no? Que es un grupo en el que el muchacho de a pie, por decirlo de alguna forma, podía verse reflejado, y quizás eso también ayuda un poco a entender, a comprender el impacto que tuvieron los prisioneros, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que también al haber deambulado por esos lugares, mi padre es exalumno del Liceo 6. ¡Wow! Muchas conexiones. Por haber estado siempre pendientes como de los discos que iban a sacar. O sea, me acuerdo cuando salió el Pateando Piedras y me llegó en cassette ese álbum. Eso me facilitó también porque yo estaba al tanto
más o menos de toda la historia de Los Prisioneros, como la conocemos todos. Y la historia de Los Prisioneros es algo muy chileno, además. Sí. También, como decías tú, Cata, han habido series, discos tributo, películas, otros libros, etcétera. Entonces no es algo desconocido. Lo que sí se desconocía eran cosas que yo abordo en el libro y que me parecían muy importantes de narrar para entender la verdadera dimensión de un grupo como Los Prisioneros, por ejemplo, lo que tú preguntabas. Cuando la audiencia hace clic con Los Prisioneros, en el sentido que estos jóvenes crecidos en dictadura se sienten identificados por un trío que es de San Miguel, que partió sin tener nada, o sea, no tenían instrumentos, son músicos autodidactas, o sea, que no tuvieron clases que un profesor les enseñó a tocar guitarra, no. Y entonces esa fusión, digamos, de cómo la audiencia se va compenetrando con la banda y con su mensaje, con su música y su mensaje, con esas dos cosas, influyó mucho, por ejemplo, en la mirada que tiene Jorge, especialmente en las letras de Pateando Piedra, en todos los viajes que hizo a provincia. Entonces eso me pareció como, como meterse en eso, como ¿de dónde sale esto? Y ahí, por ejemplo, descubro que el año 85, que es un año que a veces se pasa como colado, pasa rápido, porque es el año que va en la transición entre La Voz de los 80 y el Pateando Piedra. El año 85 pasa como piola y fue un año sumamente importante para la banda, no solamente porque EMI publica La Voz de los 80, o sea, lo distribuye, recordemos que ese cassette era independiente por fusión, sino que Los Prisioneros empiezan a presentarse de manera autogestionada también en provincia, en lugares como Cauquenes, Rancagua, Talca, Temuco y otras partes más, donde hacen match con las personas que los van a ver y ellos se sienten representados por esos muchachos que eran más parecidos a ellos de lo que eran las personas que a veces los iban a ver en un circuito que era un poco más intelectual en Santiago. Entonces el libro, Ya viene la fuerza, pone mucho énfasis también en su impacto en provincia, pero es un impacto que es de ida y vuelta. No es solo que los prisioneros fueron a tocar y que todavía recuerdan cuando fueron, sino que es también lo que significó para los prisioneros ir a esos lugares. Sí, Diego, perdón que me adelante un poco, pero creo que igual es súper simbólico recordar, ahora que hablábamos de La Voz de los 80, que este proceso que tú nos comentaste, Alejandro, ya que había sido como con calma, sin ponerse presiones ni nada de aquello, precisamente se lanza muy poquito antes de que conmemoremos 40 años de La Voz de los 80, que es el 13 de diciembre del 84, así que creo que igual merece ahí quizá pedirte una reflexión en torno a el impacto que tiene este disco y la vigencia también, porque o sea, en todo este tiempo no hemos dejado de escuchar a Los Prisioneros, cada vez que hay movilizaciones sociales, Los Prisioneros son la gran banda que está ahí en las calles, no sé cómo lo ves tú. 13 de diciembre. Sí. Bueno, ahí estamos viendo algunas fotos del lanzamiento, este lanzamiento se hizo en el Persa Bio Bio, que es el lugar más icónico porque ahí Los Prisioneros graban el video de Modelo de la Industria. Mira, ahí está Alfredo Levín, Ismael Odó, músico. Y hay otras fotos que estamos viendo que son parte del libro, que yo también me preocupé que hubiese muchas fotos en el libro, pero muchas fotos desconocidas, muchas fotos inéditas, que también me costó harto conseguir y tuve que invertir parte importante del tiempo para el libro en eso. Y bueno, lo que tú mencionas, Cata, es que yo sabía que, por supuesto, que este año se cumplían los 40 años de La Voz de los 80, pero no lo hice pensando, digamos, necesariamente en ese hito, porque si es que el libro no hubiese estado listo este año, lo hubiese publicado posteriormente y no hubiese conseguido con ese hito, porque como no estaba apurado. Las casualidades pero claro, coincide y también se dieron los tiempos justos porque, por ejemplo, menciono lo de las fotografías, porque lo de las fotografías tomó un montón de tiempo y tomó un montón de tiempo también diseñar el libro, o sea, que las fotos calzaran con el relato, diseñarlo de una manera que tuviese un estilo. Y eso lo hice con el equipo de Club de Fans, que es la editorial, y ahí trabajamos en equipo, fue muy bueno eso. Ojo con Editorial Club de Fans, que siempre está publicando constantemente libros sobre música. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, ahora que se cumplen 40 años de La Voz de los 80, yo creo que es un disco absolutamente vigente. Es un disco con un sonido único que yo defino como un sonido muy chileno, pese a que los géneros que están involucrados en el álbum no necesariamente tienen que ver con Chile, porque ese disco tiene ska, tiene reggae, tiene synth pop, pero bueno, también tiene twist,
La Voz de los 80, que es Mateo Marilyn, son una suerte de twist acelerado a los Ramones, como menciona Jorge en el libro. Y todas estas influencias que solíamos escuchar de en qué se inspiró Jorge para hacer las canciones, no necesariamente son referencias anglo. Hay referencias de Olivia Newton-John en la caja introductoria de La Voz de los 80. Por supuesto que hay influencias de The Cars, de cómo suena la caja, de Divo, de B-52, las guitarras, etcétera. Pero es un disco que también tiene una atmósfera chilena, porque no es un disco que suene perfecto. Y no digo que porque es chileno no suena bien, sino que digo que es como así lo escuchamos en esa época en la radio, en el cassette. También. Sí, claro, tiene esa actitud, y además que, por ejemplo, en ¿por qué hay canciones de reggae y ska? Bueno, porque esa era la música que Jorge escuchaba en la casa de su abuela. Grupos como un grupo venezolano, Las Cuatro Monedas, que hacían este tipo de música, o los propios Ramblers también, que tenían una canción que se llama Que Lolita. Y todo eso se fusiona en este disco, y que yo encuentro que es único en ese sentido. Lo que pasa es que quizás ha sido opacados por los otros trabajos de Los Prisioneros. Claro. Pero La Voz del 80 es un tremendo disco, qué duda cabe. Sí. Oye, estamos hablando con Alejandro Tapia, autor de este tremendo libro, una exhaustiva investigación de los comienzos de Los Prisioneros, esta banda de San Miguel, que muy simbólica dentro de nuestro país, por cierto. Sí. Yo quiero hablar un poquito, Ale, de esta ronda de entrevistas, 160 entrevistas, que, convengamos, tampoco es tan sencillo desde la vereda del periodismo acercarse a alguien que sea parte del círculo cercano de Los Prisioneros y plantearle una entrevista. Hay una suerte a veces de reticencia, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Con qué relatos te encontraste? Porque a través de distintos relatos también se van abriendo distintas vertientes de historia. Sí. Fue toda una aventura, la verdad, y no fue fácil contactar a todas esas personas, aunque en este tipo de investigaciones después un contacto lleva al otro y así se te va abriendo un poco el abanico. Pero al comienzo, cuando uno no tiene nada y la página está en blanco, porque ese es el mayor temor de nosotros como periodistas o los escritores, yo no me siento como escritor, a veces como que me definen ahí, pero como que, no sé, me abruma, pero más autor, digamos, o periodista. Claro. Un escribidor. Y contactar a estas personas, que muchas de las cuales no están en redes sociales, o sea, no tienen ni Facebook, ni mucho menos X, ni Instagram, nada. El teléfono fijo casi. Primero yo tenía que como convencerlos de que este libro no iba a entrar en la chimochina, que no iba a entrar en el cagüín, que no era una marea sensacionalista, que estaba enfocado en el retrato de una época, en una historia musical sobre Los Prisioneros. Y yo creo que con eso se fueron abriendo. Por supuesto que hubo personas que no quisieron darme las entrevistas. Siempre pasa, o sea, no puedo pretender tampoco de haber entrevistado todo el universo prisionero, pero me acerqué bastante, creo. Y en general, tanto las personas que entrevisté, algunas entrevistas por supuesto fueron más largas, otras más cortas, algunas personas las entrevisté varias veces. En general fue como un proceso grato, y como yo buscaba información nueva sobre Los Prisioneros, y yo sentía que estas personas eran una suerte como de actores secundarios, que tenían muchas historias guardadas, que tenían muchas historias que contar, como lados B, también como que querían hablar. Y yo siempre les preguntaba, como, ¿te han entrevistado antes para algo relacionado con Los Prisioneros? Y muchas personas como claves del círculo me decían, no, nunca, primera vez que me entrevistaron. Entonces, también ahí como que eso funcionó muy bien, como que quisieron quisieron hablar conmigo. Eran entrevistas también como muy gratas, porque como no había apuro, no era la entrevista que uno estaba apurado por el tiempo. Claro. Y los propios prisioneros también se abrieron, y los tres prisioneros los entrevisté varias veces y también fueron súper generosos con esto. Y no solamente hablamos de esta época, sino que también de lo que pasó después. Entonces tampoco se cerraron a hablar exclusivamente a esto, que me dijeron, mira, Alejandro, ya te doy la entrevista, pero te voy a hablar de esto, de esta época nomás. No, hablaron de todo, tampoco me pusieron ninguna condición de revisión de material ni nada de eso. Así que yo encuentro que el relato de los propios prisioneros iluminan toda esta historia, y además, como yo les iba contando también con las personas que me habían entrevistado, estas 160 personas, que ahora me parece una locura lo que menciona Diego,
los prisioneros también se fueron dando cuenta como, hablaste con esta persona, no sé nada de él o de ella, cuéntame un poquito más cómo está, envíale saludos. Entonces como que se dieron cuenta también que esto era algo en profundidad, no eran los entrevistados de siempre, sino que eran esos, pero muchos otros también. ¿Hay alguna anécdota? ¿O hay algo que hayas dejado afuera? Bueno, son 400 páginas. Me imagino que te hubiesen dado para 1000 páginas, no sé. O con todas las entrevistas. tomos. Pero la Biblia prisionera. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes? Muchas anécdotas, en sí. este tránsito de entrevistas. Bueno, no sé, una persona, por ejemplo, me bloqueó el teléfono, o sea, el celular, sin que sin que yo alcanzara a explicarle de qué trataba, porque pasó algo y esto puede ser una suerte de anécdota, pero pasaba como algo bien interesante en el proceso de las entrevistas, y aquí esta pregunta con la anterior, había muchas personas que como que hablaban como si es que te hablaban como si es que en el 2024 estuviésemos en el 1984. O sea, como si es que retrocedían en el tiempo, y es como si es que esos 40 años, desde el 84 al 2004, no hubiesen pasado. Entonces te hablaban como un presente, y a veces te decían, pucha, esto no te lo quiero contar porque los muchachos, Jorge, Claudio, Miguel, se pueden enojar, o prefiero que no. Y yo les decía, está bien, lo entiendo, pero ¿hace cuánto tiempo tú no hablas con ellos? No, en ese momento, no hablo con ellos hace 35 años. Bueno, pero entonces, ¿por qué te preocupas de si es que se pueden molestar o no? Entonces, eso me parecía, eso me parecía como, wow, así, y eso me pasó con varias personas, como de que ellos te hablaban como en presente, como si no hubiesen pasado todos estos años. Ahora también la gracia de hacer esta entrevista año 2024, 2023 o lo que me demoré en hacerla, es que también la perspectiva del tiempo transcurrido te da otra óptica. Entonces yo situaba a los entrevistados como que a veces les decía, ya, pero ¿cómo fue ese diálogo con ellos? O recréame la escena, etcétera. Una cosa es eso, pero después también los hechos están mirados con una óptica más actual. Sí, claro. Entonces eso también, como esas dos cosas funcionan muy bien, y bueno, muchas veces personas pensaban que yo era pariente de Miguel Tapia, y eso me lo preguntaban siempre, Alejandro pero Tapia. Aquí aclaro en Radio Universidad de Chile que no soy pariente de Miguel, que solo alcance de apellido, porque nuestros apellidos son muy comunes. Y autor de este tremendo libro, autor de Ya viene la fuerza, los prisioneros 1980-1986. Sí, nos dicen que nos han llegado audio. ¿Llegaron y los vamos a escuchar? ¿Los vamos a escuchar? Sí, mira, me dice Darko por interno que hicieron un primer filtro de los seis que pusieron más corazón. Puedo cantar yo también y me gano mi propio libro, no es malo. Mira. No. Y debería ir para todo. Yo estaba también pidiéndolo. Y vamos a hacer una tómbola virtual. Vamos a ver la tómbola. Vamos a ver la tómbola en pantalla de las personas que participaron. ¿Y quién se va a ganar este libro? Mira, estamos viendo la tómbola. Sorteo libro, Ya viene la fuerza. Vamos, Darko, démosle. A ver quién se gana este libro del autor Alejandro Tapia, con quien estamos acá en estudio. ¿Participaron hartas personas? Sí, hartas personas. Ya viene la fuerza, los prisioneros 1980-1986. Vamos a escuchar entonces a Gonzalo Piña, Darko, ¿no? A ver qué canción cantó. A ver, escuchemos un poquito. Si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente y de su ropa. Súper. Bueno, si tu apellido no es González ni Tapia. Ya, súper ahí. Va este libro entonces para Gonzalo Piña. Bien afilado, Gonzalo. Tapia, con quien estamos ¿se lo acá. regalamos al tiro? Sí, no, sí se va con él. Se fue ahí ya. Darko se va. Darko se va a conseguir el contacto y se va a poner en comunicación con Gonzalo Piña. Me dicen Alejandro Tapia, que esto ya lo podemos conversar después del programa, pero que una persona incorporó hasta guitarra, tocó guitarra. A ver si eventualmente podemos hacer alguna gestión con la editorial. Bueno, acá está, Gonzalo Piña. Ya viene la fuerza. Los prisioneros, Gonzalo Piña no, pero Gonzalo Piña ganó el libro. Los prisioneros 1980-1986. Gracias a toda la gente que participó, desde allá. Sí, muchas gracias por el interés que está generando mi libro. También paso el aviso, ya está en librerías, está en las librerías, en centros comerciales, en Providencia, en regiones también importantes. Si es que no tienen tiempo para ir a librerías, lo pueden encontrar a través de la página clubdefans.cl,
que es la editorial, clubdefans.cl, o Busca Libre. En Busca Libre también está. Ahora siempre me preguntan también seguidores peruanos, colombianos, ¿cómo se puede conseguir? Busca Libre. Por Busca Libre se puede encargar. Perfecto. Agradecemos entonces al autor de Ya viene la fuerza de los prisioneros 1980-1986, Alejandro Tapia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias, Diego. Diego. Con este tremendo trabajo. Muchas gracias, Diego, por el espacio. Muchas gracias, Catalina, también. Un agrado la conversación y el concurso. Eso. Sí. Cata, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en La Fuente. Nos vemos, Diego. Nosotros vamos a un Muchas pequeño gracias. corte y ya volvemos con más en La Fuente a través de las pantallas de Chile TV y también el 102.5.